Fíjense, fíjense, aquí tenemos, fíjense, lo siguiente. Profesor, disculpe, profesor. ¿Sí? El R por unidad me sale 5,67. No te has equivocado, divide bien. Te has equivocado, eso lo he calculado varias veces. Aquí tenemos la impedancia del transformador A. Tengo la impedancia transformadora que está formada por su resistencia y su reactancia. Aquí tengo la impedancia y la reactancia del transformador B. Ahí está. Por acá tengo la resistencia de carga. Acá tengo la resistencia de carga. Ahí. Ahí está. Esta impedancia va a ser la impedancia Z de A. Z de A. Esta impedancia, fasor obviamente, fasor. Esta impedancia va a ser la impedancia Z en por unidad Z de B y acá la resistencia de carga. ¿No es cierto? Aquí viene la corriente I sub A. La corriente I sub A que tengo que calcular, me están pidiendo que calculemos esta corriente también. La corriente I sub A y la corriente I sub B. Ahí está. Corriente fasor. Entonces les decía de que la tensión de entrada nos están dando como dato. Esa tensión de entrada que es en estos bornes de entrada, lo voy a tomar como valor referencial. Esa tensión de entrada de 11.500, como la base de voltaje es 11.500, va a ser 1 a un ángulo de 0 grados. A un ángulo de 0 grados. Ahí está. Esta tensión está aplicada en los bornes, aquí, en los bornes de alimentación. Pero es monofásico, este equivalente es equivalente monofásico. Por eso es 11.500, ¿no es cierto?, a 0 grados. ¿Correcto? Por fase. Entonces, ¿cuánto es ese Z de A? Este Z de A, fíjense, ese Z de A, este Z de A es la impedancia de cortocircuito en por unidad. Esa impedancia de cortocircuito en por unidad, fíjense, esa impedancia es la misma que la tensión de cortocircuito en por unidad. Tienen los mismos valores, tanto la impedancia de cortocircuito como la tensión de cortocircuito. ¿No es cierto? Tenemos que hallar estas impedancias
para hallar justamente qué cosa, la corriente de carga. Para hallar la corriente, así decimos, de carga. La corriente de carga y su, ¿no? Entonces, ¿cuánto será ese Z de A? Ese Z de A, repito, la impedancia de cortocircuito, del transformador A, fíjense, la impedancia de cortocircuito, de ese transformador A va a ser igual. ¿Cuánto es la tensión de cortocircuito para el banco A? Para su monofásico, 300 voltios, ¿no es cierto? Va a ser 300 entre 11.500, porque 11.500 es el valor nominal, es el valor base de tensión, ¿no? Va a ser 300 entre 11.500. 11.500. Entre 11.500. Esa es la impedancia de cortocircuito para el transformador monofásico, para el equivalente monofásico del banco A. Eso sale 0.0261, 0.026. Siempre trabajen con 3 decimales. 0.026. ¿En qué valor? En por unidad, ¿no es cierto? Estos valores son en por unidad o porcentuales. 2.6% sería, ¿no es cierto? Y la resistencia, ojo, la resistencia de esta impedancia en por unidad, ¿cuánto será? Tienen como dato la potencia de cortocircuito en la ida por el batímetro. Va a ser 1200, va a ser 1200 vatios, va a ser 1200 vatios, ¿entre cuánto? ¿Cuánto es la tensión? ¿Cuánto es la potencia aparente nominal por monofásico? Va a ser 100.000. 100.000, así decimos 100.000 voltamperios. 100.000 voltamperios. 1200 entre 100.000. ¿Cuánto sale esto? Esto sale 0.02. 0.02. En por unidad. Ojo, en por unidad. Entonces, la reactancia, si decimos la reactancia, ¿cómo sale la reactancia en por unidad? La reactancia en por unidad sale de sacar la raíz cuadrada ¿de quién? De Z de A al cuadrado, Z, así decimos, de A al cuadrado, menos R de A al cuadrado. ¿Cuánto sale esa reactancia? Esa reactancia sale 0.023, siempre con 3 decimales. 0.023. 0.023. Entonces ya tengo una expresión para la impedancia en forma fasorial, la impedancia en por unidad. ¿A qué va a ser igual esta impedancia en por unidad? Esta fasorial, una fasorial. Esta impedancia en forma fasorial va a ser 0.026, 0.026, 0.026. ¿A qué ángulo? Sacar el ángulo, la tangente de XA entre RA, hasta que sale 62.6 grados. 62.6 grados. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, profesor, profesor, una pregunta. Lo que dice de RDA, ¿ese 1200 de qué es?
1200, la lectura leída por el batímetro en la prueba de cortocircuito, lo que está en la tabla del banco A, los 1200 vatios, 1.2 kilovatios. ¿Me hago entender? Sí, profesor. Entonces, para Z de B, fíjense, para Z de B, otra vez hago, a ver si me dictan cuánto sería para Z de B. ¿Cuánto sería para Z de B? ¿Cuánto sería para Z de B? ¿Cuánto es la tensión de cortocircuito para Z de B? Sería 400, ¿cuánto? 450, que es la tensión de cortocircuito entre la tensión nominal. ¿Cuánto es la tensión nominal? 11.500 voltios. Igual, se procede de la misma manera. 11.500, ¿qué cosa? 11.500 voltios. ¿Cuánto nos sale esta relación? 0.039. Esta relación nos sale 0.039. En por unidad, no se olviden. ¿Cuánto será RB? A ver, el alumno que me preguntó, ¿cuánto es RB? La resistencia. 1100. 1100, muy bien. 1100 entre ¿cuánto? 8000. Entre 100.000, exactamente, ¿no? 1100 es la potencia, entre la potencia base nominal, que es 100.000, ¿qué cosa? 100.000 volamperes. ¿Cuánto sale esta resistencia R sub E? Esta potencia sale 0.011. 0.011. En por unidad, ¿no es cierto? El XB, igual que en el caso anterior, va a ser la raíz cuadrada de Z de B al cuadrado menos R cuadrado de B. Este X de B sale 0.037. Perdón, 0.038. 0.038. Ahí está. En por unidad. Entonces, el Z de B, así decimos, el Z de B, ¿a qué va a ser igual? El Z de B va a ser igual, como fasor ahora, como fasor. Va a ser 0.039, 0.039, ¿bajo qué ángulo? Bajo un ángulo de 73.7 grados. 73, así decimos, 73.7 grados. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? ¿Alguna explicación adicional? Hemos hallado la impedancia en por unidad para el banco A. Hemos hallado la impedancia en por unidad para el banco B. ¿No es cierto? ¿Qué cosas nos piden que hallemos? ¿Cuál es la pregunta que nos están haciendo? Dice, determinar las magnitudes de las corrientes absorbidas por la carga. Las magnitudes, o sea, I de A, hay que hallar I de A y de B. ¿No es cierto? Entonces, les pregunto, en este circuito, ¿cómo hallo la corriente I sub L, la corriente de carga? ¿Cómo hallo la corriente de carga? Dividiendo la tensión entre todas las impedancias, el paralelo de Z de A con Z de B, más la resistencia en serie, R sub L. Esa va a ser la impedancia de entrada. ¿No es cierto? Z de in, ¿no es cierto? Acá, fíjense, acá que decimos, tenemos que la impedancia de entrada, así decimos, la impedancia de entrada, esta impedancia de entrada, ¿a qué va a ser igual esta impedancia de entrada? Al paralelo de estas dos impedancias. O sea, va a ser Z de A, como se hay el paralelo de dos impedancias en paralelo, ¿no? El producto entre la suma. Z de A por Z de B, por Z de B,
¿no es cierto? Z de A por Z de B, ¿no es cierto? Entre la suma, ¿no es cierto? Estamos hallando la impedancia de esas dos en paralelo. Z de A más Z de B. Z de A más Z de B, así más Z de B, ¿no es cierto? Más la resistencia. Esa resistencia en por unidad de 0. ¿Verificó, joven? Su cálculo me estaba diciendo que la resistencia en por unidad Sí salía está bien, mal. sí está bien, profesor. ¿Está bien? Está bien lo que está Muy diciendo. bien. ¿Cuánto sale esta Z de entrada? ¿Cuánto sale esa Z de entrada? Sale 0.506. Fíjense, esa suma me sale 0. Así decimos, 0.506. 0.506 bajo un ángulo de 1.7 grados. Bajo un ángulo de 1.7 grados en por unidad. 1.7 grados en por unidad. ¿No es cierto? Entonces, la corriente de carga, esta corriente I sub L que está circulando por este circuito, ¿a qué va? Esta es impedancia fasorial, ¿no? ZI. Esta corriente de carga, I sub L, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la tensión B1, que está a la entrada, la tensión B1, que está a la entrada, ¿entre qué? Entre la Z de entrada, entre Z de I. Entre Z de I. Así. Z de entrada. ¿Cuánto sale esta corriente de carga? Sale 1.98, así, 1.98, ahí me he equivocado, 1.98, ¿bajo qué ángulo? Bajo un ángulo, 1 punto, así decimos 1.98, bajo un ángulo de menos 1.7, menos 1.7 grados. También en por unidad, pues. Esto sale en por unidad, joven. Esto sale en por unidad. Esto sale en por unidad. Entonces, la corriente que entrega el transformador A, fíjense, la corriente que entrega el transformador A y su ¿a qué va a ser igual? Un reparto de K, divisor de corriente, va a ser Z de A, no, va a ser Z de B, va a ser Z de B, entre la suma de impedancia, divisor de corriente, entre Z de A más Z de B. Z de A más Z de B. Más Z de B. Más Z de B. Ahí está. ¿No es cierto? Por la corriente de carga. Por la corriente de carga. ¿Cuánto sale esta corriente ISUA? Esta corriente ISUA sale 1.2. 1.2. ¿A qué ángulo? A un ángulo de 2.8 grados. A un ángulo de 2.8 grados. ¿Cuánto sale la corriente I de B? ¿Cuánto sale la corriente I de B? La corriente I de B sale dividiendo Z de A, ¿no es cierto?
Z de A entre la suma de Z de A más Z de B, Z de A más Z de B, más Z de B, multiplicado por la corriente de carga. ¿Cuánto sale esto en por unidad? En por unidad I de B sale 0.8, 0.8, ¿bajo qué ángulo? Bajo un ángulo de menos 8.3 grados, menos, así decimos, menos 8.3 grados, en por unidad. Todo sale en por unidad. Entonces podemos observar que las corrientes en los dos bancos son diferentes. I de A es 1.2 a un ángulo de 2.8 grados. I de B es 0.8 a un ángulo de menos 8.3 grados en por unidad, ¿no? Son diferentes debido a que sus impedancias de cortocircuito unitarias son diferentes. El banco A tiene una impedancia menor, por lo tanto entregará lógicamente una corriente mayor, ¿no? Para determinar las magnitudes de las corrientes reales, bastará multiplicar los valores unitarios por los valores base. Por los valores base. ¿Cuál será la corriente base? Así decimos, ¿cuál será la corriente base? ¿Cuál será la corriente base? Pregunto, ¿cuál será la corriente base? I de base, así decimos, I de base. ¿Cuál será la corriente de base? ¿No? En la carga. Y corriente de base en la carga. L. ¿Cuál será la corriente de base en la carga? En la carga será la potencia aparente nominal, será la potencia aparente nominal, así decimos la potencia aparente nominal, entre raíz de 3, entre raíz de 3 por el voltaje. ¿Cuánto es el voltaje en la carga? El de líneas, 230. 230. ¿Cuánto es la potencia base? La potencia base es 300.000 volamperes. No se olviden, la potencia base en la carga es 300.000, la forma trifásica. 300.000. 300.000. Entonces acá, esto dividido entre raíz de 3 por 230, esta corriente nos da, ¿no es cierto?, una corriente de 753 amperios que está entregando la carga. 753 amperios que entrega la carga. No, hay que multiplicar esta corriente de base por la corriente por 1.2, ¿no es cierto? Entonces, la corriente de carga es 1.98. Entonces, la corriente de carga, fíjense, la corriente de carga en forma real, ¿cuánto será? Esta corriente de carga va a ser 1.98 por 753. 1.98, ¿no es cierto?, por 753 amperios. 753. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale esto, jóvenes? Esto sale aproximadamente 1490 amperios. 1490 amperios. Ahí está. ¿No es cierto? ¿Cuál será la corriente de base en el primario? Pregunta. ¿Cuál será la corriente, así decimos, corriente de base en el primario para hallar las corrientes I de A e I de B? ¿Cuál será la corriente de base en el primario? ¿Cuál será la corriente de base en el primario, jóvenes? ¿Quién me dice? Corriente de base. Corriente de base
Corriente de base en el primario. ¿Cuánto será la corriente de base en el primario? ¿Quién me dice? Corriente de base en el primario. ¿Cuál será la corriente de base? Va a ser la potencia aparente nominal, potencia aparente nominal, que es la potencia base, los 300.000 volamperes, ¿entre cuánto? Entre raíz de 3, estamos en el primario, raíz de 3, y la tensión base va a ser 11.500, porque estamos en el primario, 11.500, 11.500, ¿no es cierto? ¿Cuánto entonces este resultado? 15 amperios, 15 amperios, 15 amperios. No se olviden que esta potencia base trifásica es de 300 kVA. No se olviden, 300 kVA. ¿No es cierto? Entonces ya puedo hallar las corrientes, esta corriente IDA. ¿Cuánto sale la corriente IDA? La corriente, así decimos, IDA, la corriente IDA en valor real sería la corriente 1.2 unitario por esa corriente de 15 amperios. Va a ser 1.2 por 15. 1.2, ¿no es cierto? Por 15 amperios. Por 15 amperios. ¿Cuánto es 1.2 por 15? 1.2 por 15, ¿cuánto es? 18 amperios. 18 amperios. ¿Cuánto será la corriente que entrega en el primario el banco B? Va a ser el valor unitario, que es 0.8, y de B sale 0, acá está, lo tengo 0.8, 0.8 por la corriente base. Y la corriente base es 15 amperios. La corriente base es 15. ¿Cuánto es 15 por 0.8? ¿Cuánto es 15 por 0.8? 15 por 0.8 es 12 amperios. 12 amperios. Esta es la corriente que entrega el banco B. Y de B. Bien. Entonces, como los primarios están conectados, los primarios están conectados en delta, en triángulo, la corriente en los arrolamientos va a ser 18 entre raíz de 3 y la corriente en el banco B va a ser de 12 entre raíz de 3, 6.92 amperios. ¿No? 18 entre raíz de 3 sale 10.4 y de B 12 entre raíz de 3 que es 6.92 amperios. Evidentemente el banco A está sobrecargado, ya que la corriente nominal de los transformadores monofásicos que lo conforman es de 8.7 amperios, según los datos de cortocircuito. Su corriente de cortocircuito, su corriente nominal en el primario es 8.7 amperios, pero él está entregando 10.4, ¿no? En cambio, el banco B está trabajando debajo de sus condiciones nominales, porque la corriente nominal es 8.7 amperios y le ha salido una corriente de base de 6.98. 6.98 amperios. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda? Profesor, para el valor por unidad se trabaja con el voltaje 1, ¿no? Así es. Es que te dan como dato que el voltaje 1 es el que se está alimentando. Te dieran la tensión en la carga lo tomas como referencia y ahí es la tensión en primario. Pero aquí te están dando como condición la tensión de alimentación, que debe ser, ¿no? 11.500. Dice bien claro, ¿no? Si se aplica al primario la tensión trifásica nominal determinable, las magnitudes de las corrientes absorbidas por la carga, ya está. Las magnitudes de las corrientes en los primarios de cada banco también ya está. La potencia aparente de cada uno de los bancos. La potencia aparente va a ser el voltaje en por unidad por la corriente I sub A para el banco A. Para el banco B será la tensión, la tensión en por unidad por la corriente, ¿no es cierto?, en por unidad. Si queremos hallarlo en valores reales,
todo lo multiplicamos por 300, por 300.000 miliamperios, que es la potencia base. Vamos a verlo en las diapositivas. Voy a borrar, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta acá para borrar? Ya no está ganando el tiempo, son 11:23 y queremos resolver un problema más. Pregunta. En caso los transformadores hayan sido conectados en estrella y no delta, ese ya no sería 1, ¿no? O sí, el B1. Siempre. Si te dan como tensión de Siempre entrada, como referencia. Como que referencia. esté conectado en estrella y ya no en delta. En delta es la condición, ¿no? Ahora, si fuera el caso que estén conectados estrella, los transformadores. Se toma como referencia la tensión de fase, porque esto es un equivalente monofásico. Claro, ahí se tendría que transformar a fase si fuera estrella, o sea, dividir entre raíz de Pones 3. 1 a un ángulo 0 grados, ese va a ser tu referencia. Vamos a verlo. Voy a borrar, jóvenes.